Bueno, vamos a empezar entonces y nada, vamos a dar un poco de teoría, nada, muy poquita, sobre, hoy se trata de ir empezando ya pues a manejarnos con las flores, entonces ver qué flores son las que necesitamos o necesita nuestro hijo, nuestra hija, un amigo, lo que sea, ¿no? Un paciente. Entonces, pues bueno, titulamos la clase Diagnóstico e indicaciones de los elixires florales. Ya digo que nada, es muy corta. Entonces es un poco ver la mecánica de cómo se seleccionan las flores con los diferentes métodos que vamos a explicar. Diagnóstico e indicaciones de los elixires florales. Bueno, los requisitos básicos para poder diagnosticar, o sea, para saber qué flores necesitamos o cuáles son las indicadas, pues en primer lugar es conocer la acción de las flores. O sea, no te puedes meter a seleccionar flores si no sabes, tienes un mínimo conocimiento de lo que hacen, ¿no? Entonces, por lo menos las 38 básicas del Dr. Bach, que hay muchas más, ya lo sabemos, como al principio es muy difícil saber lo que hace cada una, pues nos podemos apoyar en algún libro de calidad. Entonces, pues nos pueden servir todos los que hemos mencionado en la bibliografía que di al principio. Y bueno, si queréis, pues ya lo he comentado alguna vez, pero deciros pues cuál es el más interesante al principio, cuál es el más profundo, en fin. Tener algún libro siempre de consulta, porque es como se empieza a trabajar siempre al principio. Y luego también haber tomado las flores durante un tiempo, porque así puedes saber cómo funcionan, los efectos que producen, si son rápidas, si son lentas, si, por ejemplo, no sé, muchas veces el efecto de la flor pues es un efecto como muy sutil, ¿no? Que no sabes lo que te está pasando, pero lo único que sabes es que a los X días estás mejor. Entonces todo eso pues tienes que saber cómo funciona. Luego también, pues para hacer flores, para las personas, pues tener la mente libre de prejuicios. Pues, por ejemplo, vamos a suponer un caso mensajero, ¿no? Que no te gusten los negros, vamos a suponer, ¿no? Y que te venga un paciente negro, pues claro, eso no tienes que tener, llevándolo al extremo, ¿no? Que sean todos iguales para ti. Luego, individualizar cada caso, que cada paciente sea una persona diferente, exclusiva, ¿no? No compararlo con nadie, ni, sino, pues eso, individualizarlo. Y luego también, una cosa muy importante es tener la intención de ayudar a las personas, sin ser la Madre Teresa de Calcuta, pero que realmente tú tengas esa finalidad, ¿no? De ayudar a las personas. Es muy importante a la hora de preparar un elixir o de tener una entrevista tener una empatía, o sea, conseguir tener una relación pues tranquila, armónica con esa persona, agradable, que a veces pues puede ser más complicado, ¿no? Entonces el tener una relación así pues facilita el diagnóstico y luego la selección también de las flores oportunas. En primer lugar, pues lo que hacemos es la historia del paciente. Si es tu hijo, o es tu hija o yo que sé, algún conocido, pues no hace falta ser tan detallado, pero lo que se suele hacer es pues primero una historia. Entonces es muy importante la observación de la persona, pues cómo entra, cómo se conduce, si la ves nerviosa, si la ves, pues hay personas que las ves ahí todas muy reconcentradas o con muy baja vitalidad, o si la ves pálida o de estos que son así congestivos, en fin, observar al paciente, ¿no? Y luego también, pues con el tiempo tener un cierto grado de intuición, o sea que eso se consigue con la práctica. Eh, Porque a veces se capta, ¿no? Según como lo que dice la persona, según cómo la ves, pues te puede un poco encaminar hacia lo que le ocurre. ¿Qué principios son importantes a la hora de hacer la historia? Pues esto ya lo hemos dicho. Observar la persona desde que llega hasta que se va. Pues es eso, ¿no? Cómo se sienta, si es muy respetuoso, si es vergonzoso, si te cuesta mucho sacarle las palabras, si no tiene facilidad de expresión, si al contrario enseguida
contigo se explaya, en fin, observar. Y no ser muy cuadriculado tampoco. O sea, hay cuestionarios para... Yo al principio cuando empecé a trabajar con las flores, pues tengo un cuestionario de hace tropecientos mil años. Entonces, pues sí que hay cuestionarios para orientarte, pero realmente no hace falta tener un cuestionario para todo el mundo igual, sino pues varias cosas que se preguntan siempre y luego ahí puedes ir estableciendo la conversación y ya van surgiendo las cosas. Estamos hablando de cómo primero hacer una historia de... Bueno, Floral. sí, cuando te viene alguien pues para que le selecciones unas flores, pues lo primero hemos hecho hacer una historia, lo que es una historia del paciente, ¿no? Observar al paciente, desarrollar un cierto grado de intuición y luego no ser muy cuadriculado, no tener prejuicios y que te lleve pues una intención de ayudar, ¿no? Siempre a la persona. Bueno, normalmente se suele observar, eso con el tiempo se ve, ¿no? Que los pacientes no responden a las preguntas completamente o incluso mienten o dejan de contar cosas. Eso se ve después con el tiempo, ¿no? Que tú al seleccionar las flores te han salido unas flores que vas ahí un poco perdido porque no sabes, no te encaja muy bien, pero luego se lo dices a la persona y dices, ah, pues sí, pues es que me pasó esto o aquello. Y dices, jo, pues es que no me lo ha contado. Pero tú luego ya lo has visto a la hora de testar, ¿no? Entonces, por eso es más importante a veces cómo lo cuentan que lo que cuentan, porque a lo mejor no ha contado todo lo que le... o no se acuerda. Puede ser que hay personas que no se acuerdan de cosas que les han pasado o la repercusión que han tenido. Es muy importante a la hora de hacer una selección o una historia tomarse el tiempo necesario. O sea, es un trabajo que no es para ver, por ejemplo, a 5 personas una tarde, porque yo por lo menos no me gusta eso porque es un trabajo que es lento, o sea, es tranquilo. Tomarte el tiempo necesario porque tienes que seleccionar bien las flores que le vas a decir, ¿no? Y no apresurar el diagnóstico, ni tampoco inventártelo porque hay veces que, bueno, hay mentes por ahí muy activas que te pueden empezar a salir flores y tal, y ya te inventas un cuadro que queda muy bien, pero luego a lo mejor no se corresponde con la realidad, ¿no? Entonces, pues nos limitaremos a escuchar sin hacer muchas interrupciones y vamos anotando las frases que te va diciendo o lo que tú consideres importante y también frases que utilice con frecuencia y frases normalmente expresarlas como la dice la persona. O sea, si dice de una forma, un señor de pueblo, ¿no? Que lo dice de una forma, pues tú lo pones así. Porque a lo mejor luego vas releyendo y eso sí que también te da pistas. O sea, no traducir. Luego, si la persona pone mucho énfasis en algunas frases o repite mucho un tema, pues es que eso es importante para él. Entonces ahí pues puede estar también la clave de la esencia. Entonces, pues bueno, al principio de la charla, pues podemos empezar hablando de cosas triviales. ¡Ay! Ya parece que ya no llueve tanto. ¡Qué bien! A ver si el mes de mayo nos viene florido y hermoso. En fin, cosas así. Entonces ya distiendes un poco el ambiente y luego ya pues empiezas a preguntar cosas generales. Pues lo típico, ¿no? Pues ahora lo diremos, la edad, el domicilio, teléfono, etcétera. Entonces, no sugerir respuestas ni terminar. Si te has preguntado una cosa, no terminar la frase que dice él, sino escuchar y esperar la respuesta. Y si no te ha entendido bien, pues volver a repetir. O si tú no has entendido bien lo que te ha dicho, ¿no? Entonces, perdona, entonces tú quieres decir tal, pues no, yo quería decir tal otra cosa. Y si vemos que hay dificultades, lo que hacemos es pasar a hablar sobre un tema que le guste, su trabajo, su familia, y entonces ya por ahí se desvía la conversación y ya puede haber más fluidez y si somos observadores pues podemos captar pistas para el diagnóstico. Si vemos durante la charla que van apareciendo actitudes que nos van sugiriendo flores en concreto, por ejemplo, como dice aquí, ¿no? Una persona que es muy habladora y no te deja hablar, meter baza y tal, pues ya ves tú que puede ser brezo. Bueno, pues tú vas apuntando, ¿no? Brezo. O si lo ves así muy deprimido, muy decaído, pues o puede ser mostaza, puede ser olivo.
si te vas sugiriendo, pues tú vas apuntando, ¿no? Y el estado que tú observas. Y luego ya, una vez que ya vamos testando, eso lo confirmaremos. Pero, como he dicho antes, no hacer suposiciones a la ligera, ni inventarnos diagnósticos, que son fruto de nuestra imaginación. Entonces, hay que ser muy objetivo, pero luego también dejarte iluminar por la intuición, porque conforme pasa el tiempo y tú vas haciendo muchas preparaciones, pues ya vas viendo a la persona y entonces, no sé, te va dando una idea de cuál es el cuadro, ¿no? de la persona, por eso también que te va contando. ¿Qué preguntaremos en la historia? Pues preguntaremos, pues lo primero, los datos personales, el nombre, obviamente, edad, la fecha de nacimiento, dirección, teléfono, el estado civil, si tiene hijos o padres, la profesión y luego antecedentes de interés, pues operaciones, traumatismos, accidentes, enfermedades graves, que puede haber sido causa de un trauma en la persona, ¿no? Y por supuesto, pues cuál es el motivo de la consulta y cuál es el problema que tiene y de dónde cree él que le viene, de dónde se ha originado. Y luego también pues es interesante pues cómo se siente físicamente, si se siente fuerte, si está decaído, el apetito, si duerme bien, un poco lo de los gustos, pues bueno, ya depende cómo vaya la conversación, ¿no? Si viene a cuento o no viene a cuento. Los temores, pues esto puede ser la causa de la consulta, miedos, temores, y luego traumas que haya tenido importantes en su vida físicos o mentales, si es que ha tenido alguno. Pues en los niños, si es en el colegio, si ha habido un divorcio, bueno, eso no nos lo contarán ellos, pero normalmente suele ser sus padres, ¿no? Luego también, pues cómo se siente él a nivel mental, si ha perdido memoria, si, yo qué sé, si está bien eso a nivel mental. Y luego ya, pues cómo están sus relaciones con sus más cercanos, con su pareja, si viene a cuento, con su familia. Y luego ya, pues si lo vemos oportuno, pues cómo se ve él como persona. Y luego ya, pues las motivaciones que tiene, si se siente motivado, si está si tiene previsiones para el futuro, algunos planes. Eso ya un poco según cómo lo veamos, ¿no? Porque normalmente las conversaciones no suelen ser tan estructuradas, sino que pues, es una conversación, ¿no? Y tú vas apuntando lo que te parece importante y ya está. Y todo esto pues se puede ir preguntando al principio o intercalado, o sea, conforme va discurriendo, pues dice, bueno, entonces, pues, cómo te ves con respecto al futuro? ¿Te ves animado? En fin, eso es un poco sobre la marcha, ¿no? Una vez terminada la entrevista, pues de todo lo que hemos sacado, ordenamos los síntomas según la importancia que vemos en cada... Luego ya eso es la costumbre, ¿no? El ver, pues esto me parece que es más importante, o esto le ha pasado por esto. Si hay un trauma, pues el trauma está originando estas alteraciones. Es un poco organizarte tú lo que has sacado, ¿no? Y formas como un cuadro, vamos a decir, clínico, entre comillas, ¿no? Eh, y damos prioridad, si se puede llegar a saber, a los síntomas que veamos que pueden reflejar más cómo es la persona. Por ejemplo, si es una persona que ya vemos de entrada que es muy miedosa, pues eso ya lo vamos a poner en primer plano, ¿no? Porque ya ahí vendrá pues que tendrá necesidad de tomar mímulo, el ajo, en fin. Y eso es constitucional, o sea, el que es miedoso de constitución, eso es constitucional, ¿no? Entonces, siempre, si llegamos a encontrar una flor constitucional, esa va a ser un poco la directora del cuadro, porque eso siempre va a volver a aparecer muchas veces a lo largo de su vida. Y muchas veces, administrando un remedio de estos constitucionales de la personalidad, durante un tiempo, pues simplemente con eso ya se mejora mucho otros síntomas que pueda presentar, porque ese es el que está gobernando, ¿no? el cuadro. Entonces, los remedios constitucionales, pues recordamos que son los 12 curadores, que son los primeros 12 flores que describió nuestro Bach. La empaties, el mímulo, el iantemo, todas las que, bueno, hemos visto algunas y otras no. Entonces, una vez realizada la entrevista, pues ya pasamos a seleccionar las esencias y a elaborar la fórmula personalizada con los métodos
ya conocidos, que no los conocemos todavía, bueno, pues ya lo veremos porque es muy fácil, elaborar la fórmula de la persona en cuestión. Entonces, se puede diagnosticar simplemente con la historia y tus conocimientos de las flores. Y antes yo pienso que todo el mundo lo hacíamos así. Pero hay otros métodos que se han ido desarrollando más con el paso del tiempo, que son los vibracionales, que son los que ahora vamos a explicar. Entonces, hay personas que solamente hacen método vibracional sin ver a la persona y entonces casi se olvida lo que es la entrevista o la historia. Entonces, esto realmente es incompleto porque nos estamos perdiendo lo que es la relación interpersonal y lo que es la sintonía con el paciente, que muchas veces si hay una empatía ya es sanadora, ¿no? Porque, bueno, pues si tú a la persona, pues si tienes ese interés en ayudarla y tal, pues siempre le vas a intentar animar y potenciar las cosas buenas que veas, decirle pues que esto lo vas a superar, en fin, todas estas cosas que se nos ocurren, ¿no? Entonces, eso simplemente ya es sanador de por sí. Y luego también porque la observación del paciente es muy importante, según hemos dicho. Bueno, otros métodos que hemos dicho. Diagnóstico vibracional. Los métodos vibracionales pues están basados en los, bueno, esto ya lo explicamos en la segunda clase, en los campos energéticos de todos los seres vivos. Entonces todos los seres, todo lo que existe, todo lo que vemos y lo que no vemos, tiene pues un campo energético o un campo vibracional bueno, pues que nos rodea y que puede ser captado por otros seres que se ponen en contacto con ellos, bien en contacto o bien a distancia. Y bueno, vamos a ver algunas de las formas que se utilizan más. El primer método que vamos a ver es la radiestesia. La radiestesia se basa en la capacidad para sentir y medir las radiaciones o las vibraciones de la materia. Eso se apoya en lo que acabo de decir, ¿no? Que todo lo que existe tiene un campo bueno, energético. Entonces es pues, el percibir ese campo. Y otras personas describen la radiestesia como basada en la intuición del que testa llevada a un nivel superior. Cuando el campo de una cosa, de una sustancia, de una materia, se pone en contacto con otro campo, se produce una reacción. Y, como hemos dicho ahora, todo lo que existe, todas las cosas tienen un campo electromagnético. Esto es un poco difícil de explicar, pero bueno, es así, ya lo veréis. Entonces, para la medición del campo electromagnético de una cosa, normalmente se utiliza el péndulo u otros elementos, que el péndulo en realidad no tiene actividad por sí mismo. El péndulo lo que hace es captar, captar y amplificar lo que el terapeuta está captando a un nivel más sutil. Es que siempre la pregunta es, ¿quién mueve el péndulo? O por qué se mueve el péndulo, ¿no? Pues eso con la práctica, realmente tú llegas a ver, yo creo que el péndulo lo mueves tú. Lo mueves a un nivel muy sutil, ¿no? De eso, tu campo energético pues entra en contacto con otro campo y además eso se ve, eso cuando tienes bastante práctica, pues, o sea, tú pasas el péndulo por encima de una flor y lo pasas por encima de la siguiente y es que lo notas, o sea, hay un escalón como una resistencia, ¿no? De un frasco al siguiente. Y entonces, bueno, pues cuando la flor está indicada, empieza a moverse, que es que antes de que se mueva ya sabes realmente cómo, hacia dónde va a ir, si va a ser sí, si va a ser no. Es que eso es la práctica, ¿no? Pero que se nota, o sea, se nota perfectamente el paso de un frasco al siguiente, o un medicamento puedes testar, o el tema de las preguntas ya es un poco más complicado, ¿no? Pero yo, por ejemplo, alimentos, medicamentos, las flores, todo eso es que está muy bien testar, porque incluso los alimentos, pues un día digo, pues hoy, a ver, me apetece comer manzana, pero me irá hoy bien tomarme una manzana, pues tú testas la manzana y te dice, pues no, manzana no, hoy naranja, porque te lo está diciendo, entonces tu cuerpo pues está captando eso, ¿no? Que esa energía
de esa fruta en esos momentos a ti no te va. Igual parece un poco fuerte lo que digo, pero es que es testar en sí es confirmar, o sea, que sería yo. A ver, no, hombre, testar es, yo según lo veo, luego a lo mejor hay otras personas que pueden opinar otra cosa, ¿no? Según hemos dicho, cada cosa tiene un campo electromagnético. Y tú tienes un campo electromagnético. O la persona Pepita Pérez tiene su propio campo. Entonces, tú, como lo veremos ahora, realmente tú preguntas, ¿esta cosa me va bien a mí? Y entonces, es que no sé muy bien cómo funciona eso, pero el campo de esa cosa reacciona con lo que tú preguntas y te dice si sí o si no según el código que tú le tienes que poner antes. Ahora lo veremos. Bueno, hay muchas clases de péndulos. Tú te puedes hacer un péndulo tranquilamente, pues con un, yo a veces si no tenía, pues con una cosa de hierro que tengas por allí que pese, o con las monedas de 5, ¿cómo era? De 50 céntimos que había antes. Bueno, pues con una cosa que pese tú le atas una cuerdecilla y entonces eso es un péndulo y tú luego le das un código y te va a decir si sí o si no, o indiferente, también puede ser, ¿no? Entonces, pues bueno, como se ve aquí hay muchos péndulos, hay un montón de péndulos y pueden ser de cuarzo, pues pueden ser metálicos, de madera, pueden ser biotensores. El hecho de que sean de una forma o de otra, la persona que está muy especializada en eso, las formas sí que interviene, porque, claro, ya luego se desenvuelven ellos en el aire. Entonces, según la forma que tiene, pues es más fácil que gire o menos fácil. Si es más largo, también coge el giro más fácil, así es así redondico. Si es de madera pesa menos y es más sensible. Hay algunos que tienen dentro un hueco, o sea, lo desatornillas y es para buscar cosas o personas. Por ejemplo, a una prima mía le encontraron el coche que se lo habían robado. Metes dentro del, es que es el de la derecha, lleva arriba como una tuerca y en la cavidad metes, vamos a suponer que se ha extraviado una persona, metes alguna cosa personal de la persona y entonces te va indicando para ir buscando por según qué sectores. Tú puedes poner en un mapa y al final aparecen las cosas. Mi prima le encontraron el coche, o sea, eso lo puedo dar yo fe que es un mapa. Sí. Sí. Y bueno, es que te guía para el barrio, tal, para el barrio, cual. Entonces, una vez allí, pues tú ya afinas más, ¿no? Entonces, pues es encontrar el péndulo con el que uno se sienta más cómodo. Según para qué cosas, pues un tipo y según para qué cosas. Pero esto ya, el tema de la radiestesia, ya es objeto de otro curso, ¿no? Bueno, luego hay otros elementos que también sirven para lo mismo. He traído yo, Blanca tiene, me dijo ahí en la mesa, biotensores, que es el de la derecha, y luego las varillas de radiestesia, que son las de la izquierda, que más bien se utilizan mucho para buscar aguas subterráneas y para las redes de Harman, que son las mallas estas energéticas que hay en la Tierra, y cuando se cruzan, si tienes la mala suerte que se cruce en tu casa y tienes ahí una cama para dormir, pues eso es malo, o sea, no se descansa bien. Y el biotensor, yo por ejemplo no me apaño muy bien con el biotensor porque es que es muy sensible. Para mí es muy sensible. Entonces hay quien con el biotensor va de maravilla y ahora lo veremos. Y hay quien pues no sé, yo si practicara mucho pues pero vamos, me confunde un poco a veces, ¿no? Ya veremos ahora cómo se hace. ¿Cómo se utiliza? Bueno, ahí arriba en esa foto está puesto como tres maneras de coger el péndulo. Lo puedes coger así, con los dos dedos, y la mano en vertical. Lo puedes coger con la mano en horizontal y cogiéndolo con los dos dedos, o con la cuerda sobre el dedo este. Que dicen que al principio es mejor porque así te aseguras de que tú no lo estás moviendo, porque si lo coges así, pues te puede dar, puedes moverlo. Porque tú, por ejemplo, vamos a ver que estás testando una flor que te parece que está indicadísima, ¿no?
y a lo mejor no está indicada. Y entonces estás así y tú a lo mejor inconscientemente le das a que sí porque tú crees con la cabeza que sí, ¿no? Entonces dicen que al principio pues quizás es mejor la de la derecha pues porque tú te pones así y no lo vas a mover. Y si tienes dudas de que lo estás moviendo, mi receta es apretar fuerte, fuerte contra la cuerda y así es que no lo mueves seguro, porque tu mente está aquí, no está en moverlo. Entonces, ¿cómo se hace? Pues bueno, el terapeuta piensa en el paciente. Yo lo que hago antes también es, pues un poco, pedir un poco de ayuda a, bueno, a quien te la pueda prestar, pues para hacerlo bien, ¿no? Porque para ayudar a esa persona realmente, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tú te concentras, le pides ayuda y bueno, piensas en el fulanito y lo piensas y lo representas en la mente. Entonces ya pues tú te preparas tus flores o lo que sea, medicinas, lo que quieras, y pues vas pasando el péndulo sobre cada frasco de la esencia y preguntas si es adecuado para él. Esto le va bien, le va bien, le va bien, y el péndulo se va a mover de acuerdo a un código que tú le has puesto antes. O sea, hay que programarlo antes. Y pues lo que haces antes es que te pones con tu péndulo y dices, bueno, péndulo o fulanito, le pones un nombre o sin más. ¿Cómo te vas a mover cuando sea que sí? Que va, o sea, que es afirmativo. Bueno, pues el péndulo se puede mover o en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj, se puede mover en vertical o en horizontal. Eso no hay ninguna regla fija, porque además de un péndulo a otro, yo por ejemplo con los míos se mueven de una manera, pero yo vengo aquí con el de Blanca y tengo que programarlo antes de testar y a mí aquí se me mueve distinto, no sé por qué razón, pero se mueve de otra forma. Entonces tú antes de ponerte a hacer nada, pues bueno, ¿cómo va a ser que sí? Pues así. ¿Cómo va a ser que no? Indiferente, ¿cómo va a ser? Y ya sabes que después lo que te salga es con arreglo a ese código. Y ya tú te pones con tus flores pues a preguntar. Pues para fulana, pues esta, impatience, ¿le va bien? Sí, no. Conforme te vayan saliendo, pues tú las vas apartando, ¿no? La vas separando. Y una vez que ya terminar de seleccionar, yo también me gusta volver a repetir. No, la primera vez no. Siempre, yo creo que siempre es correcto, pero bueno, a mí me gusta asegurarme y repetir. Y una vez que las tienes, pues también puedes afinar y preguntar cuántas gotas de cada una necesita o con qué intensidad la necesita. Eso, por ejemplo, yo sí que lo sé. ¿Con cuánta intensidad? Pues eso depende con qué fuerza gira. Si gira mucho, 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 yo le pongo 4 cruces de intensidad. Si gira un poco menos, 3 cruces. Si gira poco, pues una cruz, lo necesita menos. Entonces, según la cantidad de intensidad que te va saliendo, pues ya vas viendo, porque claro, cada flor tiene un efecto. Y según el efecto, pues tú vas deduciendo ya, ¿no? Porque como te ha contado una serie de cosas y va saliendo ahí una serie de flores, y dices, bueno, veo que esto pues es muy intenso, es muy fuerte este cuadro, es muy importante, pues eso por la intensidad que vas viendo, ¿no? Número de gotas, pues lo mismo empiezas. El doctor Bach dice que hay que poner 7 gotas de cada una. Pues tú empiezas preguntando, 5 gotas, sí, no, 6, 7. Entonces, claro, eso alarga el proceso, o sea, seleccionar las flores cuesta un buen rato, porque así vas afinando tanto de número de gotas y tal. Y no ¿cuántas gotas? ¿Hasta 7? No, puedes poner, si yo algunas hasta 12 pongo. Yo antes no ponía tantas, pero es que ahora como ya lo preguntas, y si te da que pongas 12, pues yo pongo 12, o sea, porque necesita más cantidad. Otra, sin embargo, te da que pongas 3, a pesar de que te dice va que pongas 7, pero si no te sale 7, pues no son 7. ¿Y sabes que son 3? Porque da 3 veces. No, tú le preguntas, tú preguntas, 3, sí. y hace que sí o que no. Sí, o sea, te pones en una cantidad mínima, 3 gotas, sí. 4, 5, y si llega a 6 se para, pues ya sabes que a 6 no. Bueno, que ahora lo diré, ¿cómo se? Y las preguntas de péndulo es sí, no y
por ejemplo, ya, No. vertical y que... Las preguntas es ¿cómo? ¿Cómo te vas a mover? Cuando sea que sí, ¿cómo te vas a mover? Espera, ¿dónde tengo yo mi bolsa? ¿Dónde la he dejado? Bueno, ahora lo veremos. ¿Cómo te vas a mover? Cuando sea que sí, y entonces él te dirá cómo se va a mover. Si será así, si será así. Aconsejan también, cuando pasa el tiempo, volver a programarlos. O sea, lavarlos y volver a programarlos. Y es muy curioso, cuando llevas un rato testando, el péndulo se calienta. Claro, se calienta por la energía que él mismo produce y por la que percibe también de lo que estás testando. Entonces es eso, ¿cómo te vas a mover? El sistema este, el inconveniente que puede tener es que podamos influir nosotros en la respuesta. O sea, que si tú estás convencido de que una flor le va, que lo muevas tú inconscientemente, ¿no? Entonces es muy importante, cuando vas a testar, ponerte en la mente lo más en blanco que puedas, ¿no? Sin prejuicios, porque no sabes si te va a salir. Es que hay veces que tú, por ejemplo, vas muy encaminado a, a unas flores y luego resulta que no te sale nada de eso y te quedas un poco escamado porque no, pues a mí esto no me cuadra para nada, ¿no? Bueno, pues yo, ¿Y a quién haces caso? ¿Al péndulo? sí, yo confío, porque ¿Más que en tu cabeza? sí, antes no confiaba tanto, pero yo ahora sí que confío. Más en el péndulo que en tu Sí. intuición. Sí, porque es que luego vas a la persona y a pesar de que tú crees que no, que no está muy bien, porque a veces me pasa, digo, esto no me gusta mucho cómo ha salido. Bueno, pues luego resulta que sí que es que la persona tampoco te ha contado todo, ni estás tú dentro de ella para saberlo. Entonces, a mí me confirma la mayor, bueno, la mayor parte no, yo creo que siempre, que el cuadro que te ha salido está correcto. No, te tienes que fiar, ¿eh? Pero suele ser así, vamos, o es así. Entonces, bueno, otro método de diagnóstico, pues el vascular SIL autónomo, que se trata de percibir los cambios en la amplitud de la onda del pulso, o sea, no en que tengas taquicardia ni bradicardia. Esto yo, por ejemplo, no me manejo porque no tengo la costumbre. Esto, por ejemplo, los que hacen acupuntura sí que tienen mucha costumbre de coger los pulsos. Entonces, si tienes costumbre de coger el pulso, sabes lo que es la amplitud de la onda del pulso. Y ante un estímulo, pues puedes ver si es más amplio o menos amplio. Tú sí que tienes, lo practicas esto del pulso, sí, pues tú lo sabes mejor cómo se hace esto. Entonces, la amplitud de la onda del pulso pues puede estar afectada por medicamentos, sirve para testar igual, ¿no? Flores. Y el pulso se toma en la arteria radial, en esta de aquí, y podemos obtener tres tipos de respuestas. Un aumento de la amplitud, que sería VAS positiva, una disminución VAS negativa o no obtenemos cambios. Entonces esto pues es nada neutro, que no, ni que sí ni que no. Entonces con estas tres respuestas pues pasa como con el péndulo. Establecemos un código y sobre este código pues podemos hacer un interrogatorio de eso para flores o para lo que queramos. Entonces, como dice aquí, requiere mucha práctica para saber apreciar los cambios de la onda. Es que cada uno estamos como más facultados o más para un sistema. Hay quien le va más, por ejemplo, que la kinesiología. Pues yo la kinesiología debe de ser eso, que no tengo todavía esa práctica. Y a mí se me da mejor la radiestesia, pero bueno, cada uno. Bueno, la kinesiología son cambios que se aprecian en el tono muscular de la persona en cuestión al entrar su campo energético en contacto con un estímulo. Entonces, se trata de medir el aumento o la disminución del tono muscular. Normalmente se hace en el miembro superior. Pero vamos, Max, por ejemplo, lo hace en la pierna igual o en el dedo, en fin.
Entonces, pues lo que hace el terapeuta es una prueba al principio sobre el tono del paciente, haces una fuerza contraria y tú sabes la fuerza que tienes que ejercer o el tono, aprecias el tono que tiene, ¿no? Entonces, bueno, aquí se viene en la foto, la persona tiene un frasco en la mano de un elixir. Bueno, pues le das el frasco y observas. Max, por ejemplo, te dice, y mantén, y tú mantienes. Entonces él sabe cuando, cuando no está la cosa acertada, pues es que tú no eres capaz de mantener. O sea, se va flojo, ¿verdad? Cuando es correcto, el tono se queda ahí, ¿no? Sí, Se mantiene el brazo. sí. Hombre, le preguntas tú antes, preguntas mentalmente, ¿esto le va bien? Pues entonces ya te va a decir que sí. Bueno, y luego ya pues otro método que es la sensibilidad manual, que estos son personas ya muy dotadas, que la persona pues lo que hace es, son personas ya que bueno, tienen esas capacidades, pues sienten el campo energético de la persona y con eso simplemente detectan las alteraciones y luego pues pone la mano sobre las flores o el sistema terapéutico y entonces pues eso, el doctor Bach hacía eso, ¿no? Que él, con la observación y luego también pues simplemente percibiendo la energía ya sabía si eso estaba indicado o no. Entonces, en todos los sistemas de diagnóstico vibracional, pues lo más importante no es el sistema que emplee, sino realmente, el terapeuta dice, de su calidad de vida. No, realmente yo creo que es como la intuición un poco que se va desarrollando y la práctica, ¿no? Entonces, bueno, se pueden utilizar estos métodos pues para averiguar la dosis que necesita, la frecuencia, cuántas veces hay que dárselo, la vía de administración, pues si le va a ir mejor tomadas o si le va a ir mejor darle unos masajes y luego pues el tiempo de duración, pues si tiene que estar en una semana tomándolas y un mes, en fin, puedes testar lo que quieras. Entonces, bueno, con esto ya terminamos el